Bueno, una vez más nos reunimos aquí en Crisis y Conflictos del siglo XX por TLV1. Ya habíamos visto en el programa anterior tropas especiales, cuerpos de élite, o tropas de élite, cuerpos especiales, como quieran llamarlo. Yo lo llamo fuerzas, para no confundirme digo, fuerzas especiales y tropas de élite, por la famosa diferenciación en que... Está bien repetirlo, la diferenciación. Sí, el concepto es simple. Fuerzas especiales son fuerzas de tipo comando, poco numerosas, que tienen por finalidad operaciones específicas, ¿no? Sí. Y generalmente detrás de las líneas enemigas. Mientras que tropas de élite son ya cuerpos que están en el frente de batalla, que forman parte de las tropas de línea y atacan. Habíamos visto entonces... en el programa anterior vimos estos cuerpos aliados. Ahora vamos a ver las del eje. Y en este primer bloque vamos a hacer mención a los dos principales aliados de Alemania, ¿no? A Italia y Japón. Sobre todo de Japón hay muy pocas referencias. De Italia hay un caso, yo diría, medio paradigmático, ¿no? Que es el de la décima más, que lo podemos tratar especialmente. No sé si hubo otros cuerpos parecidos, pero expliquemos para los oyentes. Sí tuvo inclusive una división de las Waffen-SS, la 29 pero división estaba dentro de Waffen-SS. Como cuerpo especial, italiana, la décima, sí, la décima más que del príncipe Valerio. Y después la legión Barbarigo y la legión... ordenémonos en esto, porque yo también... Ahí estaba el teniente, que después no se fue promovido, Durán de la Penne. Sí, no sé si él fue el que lo constituyó, porque ahí fue la Armada Italiana la que creó una unidad de, un cuerpo de unidades rápidas. Sí. No lo que serían lanchas torpederas o lanchas de velocidad. Hay que aclarar hay que decir que quiere decir más, motoscafi antisomergibles. Sí. O sea, submarinos, es decir, pequeñas embarcaciones antisubmarinas. Fueron concebidas para llevar cargas de profundidad, pero después se dieron cuenta de que podían llevar torpedos y ser armas de ataque. No solo ahora, ese es un aporte interesante que hizo Italia en la guerra submarina, porque justamente por las costas del Mediterráneo, durante todo el periodo de entreguerra, el buceo deportivo había tenido un gran desarrollo. ¿No? No nos olvidemos que en ese momento no existían las llamadas patas de rana. No estaban todavía. Creo que las patas de rana que fueron incorporadas, no sé si fue durante la guerra o durante la guerra, seguro, porque aparece la guerra. Y que además no tenían equipo de respiración propio. O sea, en la Primera Guerra Mundial, los italianos hicieron operaciones en el norte, en el puerto hundieron un acorazado austríaco. En la zona de Trieste, pero no, el puerto que estaba allí, como si dijéramos el puerto de Pola, una cosa así, fue hundido por en Istria. Por este tipo de lanchas. Es claro, ya habían tenido experiencias de haber acercado... primero eran lanchas, después fueron submarinos. Que de ahí se desarrollaron las llamadas minas o bombas Lapa, que eran las bombas, como dice, autoadhesivas, que eran impregnadas con un pegamento o después con imán, ¿no? Pero creo que más que nada con pegamento. Porque una lapa, ¿sabés lo que es una lapa, no? Porque tiene nombre, ¿no? ¿Sabés lo que es una lapa, no? Sí, un crustáceo. Lapa es una concha marina que se adhiere, es como una estrella marina. Los buques están llenos de eso cuando los calafatean, ¿no? Claro, que se adhiere. Entonces, de esos... Y los italianos en ese sentido hicieron un aporte novedoso y crearon entonces de esa unidad especial varios grupos especializados, sobre todo de buzos militares, que fueron el Maiale, que era un torpedo tripulado. Claro, incluso vienen... Maiale es cerdo en italiano. El Maiale era
que no era mini submarino, porque el mini submarino era un submarino chiquito. Sí. Esto era el era más largo, digamos así, era el torpedo submarino. Es un torpedo con dos tripulantes guiados que dejan la cabeza, no la tiran, sino que la dejan. 5 metros de largo. Sí, están en el Museo de la Spezia, yo los vi en el Museo de la Spezia en Italia. Sí. Eran llamados torpedos humanos, que eran como, tenían generalmente 2 asientos fijos donde iban los con equipo de respiración. Claro, ahí es donde se incorporan 2 o 3 novedades importantes. Una, los equipos de respiración que eran con aire comprimido, ¿no? Y después esas patas especiales que le permiten la llamada pata de rana, no sé si tenía otro nombre. Sí. Y la décima tiene un serial de operaciones importantes. Sí. Yo diría el más importante de todo, no sé, fue el del hundimiento de los 2 acorazados británicos en Alejandría, en Egipto. Que inclusive figura en la canción de él. Cuando la canción de el himno de ellos dice: victoriosa ya sul mare, ora pure sulla terra. Primero dice victoriosa en Alessandria, Malta, Suda y Gibilterra. O sea, victoriosa en Alejandría, Malta, la bahía de Suda en Creta. Creta es la bahía de Suda y Gibilterra es Gibraltar. Las más hunden al crucero York. Victoriosa de Alessandria, Malta, Suda y Gibilterra. El crucero York es el gemelo del Exeter que peleó acá en el Río de la Plata contra el Aspe. Bueno, fueron características las operaciones que hacían contra buques en Gibraltar desde Algeciras, porque como están en la bahía, estaban enfrente, y utilizando después en los mayales, los torpedos, se llamaban torpedos humanos, creo que el que era la mejor escuela de tácticas, de este tipo de tácticas de guerra del mundo. Los alemanes iban a estudiar a la Spezia para después sus propios desarrollos. Sí. Y justamente un tema que me quería perder es que dependían de la Marina italiana, no eran un cuerpo especial. Pero después, durante la República de Salò, cuando viene la desintegración del ejército italiano, quedan operando como unidades aisladas, adquieren autonomía, pero además pierden la mayoría de las unidades y pierden la posibilidad de hacer operaciones y se transforman en tropas de tierra. Infantería de Marina, que ahí de la famosa gestión. Por eso, una tropa antipartisana. En realidad, en la historia de la décima más está en la canción. Porque décima es por la 10ª legión romana, que salvó Roma de los bárbaros. Décima flotilla nostra che befaste l'Inghilterra. Vittoriosa da Alessandria, Malta, Suda y Gibilterra. Vittoriosa ya sul mare, o sea, antes en el mar, ora pure sulla terra, ahora sobre tierra, cuando se convirtió en infantería. Y un fragmento particularmente emotivo, dice: navi d'Italia que ci fuste tolte, naves de Italia que nos fueron quitadas, y por eso los transformaron en tropas de tierra. Tropas de tierra especialistas en guerra antipartisana, además. ¿Cómo? Especialistas en guerra antipartisana. Sí, fueron utilizadas como fuerzas. Además, hubo lanchas rápidas de la décima en el Mar Negro y en el lago Ladoga. En el lago Ladoga, hubo dos. Ahí hay fotos que desde el lago Ladoga. Breve mención, si tenemos tiempo, a la experiencia japonesa. La aviación naval japonesa. No, pero falta mencionar esto, lo de Gibraltar. En Gibraltar, los que ponían las minas eran de la décima más. Eran de la décima más. Porque no había tantos submarinos, como se llama, hombres rana en el ejército alemán. Lo sabía, pero no de la calidad y preparación que tenían los italianos. Esa es la realidad. Entonces usaron la décima más en Gibraltar. Por eso decía victoriosa en Gibilterra. Gibilterra es en italiano Gibraltar. Ahora vamos a la otra arma de élite. Pero quiero hacer una brevísima mención que la saltamos en la primera parte, pero tan breve que en una frase se puede resumir. Cuando no mencionamos a Francia, la legión extranjera, que se dividió en dos. En 1940 la legión extranjera que estaba en Francia peleó contra Alemania. Después la legión extranjera, como estaba casi toda repartida por las colonias francesas,
una parte siguió obedeciendo a Vichy, y otra, o sea, al mariscal Pétain, y otra se pasó a De Gaulle. Y el único combate importante que tuvieron fue en África, en Bir Hakeim, donde fueron derrotadas por Rommel, ¿no? En Bir Hakeim fue el combate de la Legión extranjera contra el Afrika Korps. Fíjense hasta qué punto sería un arma de élite la aviación naval japonesa, que en realidad era servicio aéreo de la Armada Imperial japonesa, que cada año de los postulados solo entraban el 10 o el 12%. Sí, exactamente. La preparación que tenían que tener conduciendo aviones para ver la altitud, porque se dividía en aviación de caza, aviación de ataque en picado y aviación de bombardeo y de reconocimiento, ¿no? Sobre todo la aviación de caza naval japonesa con el famoso Zero, que era el avión, caza formidable, el avión más liviano y maniobrable que existía. Hasta que los Hellcats, los norteamericanos lo superaron, pero que lo copiaron del Zero, dice que cayó en las Aleutianas, un aterrizaje forzoso en las Aleutianas. No tenía casi blindaje, pero era un avión muy maniobrable. En manos de esta gente era un arma mortífera. Luego, ¿qué pasó? Esto le juega en contra. Era tan selectiva, pero tan selectiva la preparación. Claro, que al final no tenían cantidad de pilotos. Que no podían reemplazarlos. Tenían ases, pero no pilotos. Ese es el problema. No podían reemplazar los nombres. Vamos a recordar los nombres que merece que se los recuerde los grandes ases de la aviación japonesa. El más famoso es el capitán Saburo Sakai, que quedó ciego de un ojo, con un pulmón perforado, ciego de un ojo por un balazo en la cabeza y sin parabrisas voló 1000 kilómetros sobre el Océano Pacífico hasta llegar a Rabaul, en Nueva Guinea, cuando los japoneses todavía estaban en Nueva Guinea. Es una proeza que creo que no tiene antecedentes, ni nadie la pudo alcanzar a esa, ¿no? Los capitanes Saburo Sakai, Masahisa Saito, Tadashi Nakajima, que después escribió el libro sobre la aviación naval japonesa, el mayor Minoru Genda, que después llegó a general después de la guerra, el mayor Rikihei Noguchi, que también escribió el libro con Tadashi Nakajima, y después otros pilotos que eran Takeo Fukuda, Nishizawa, Muto, Ota, Takatsuka, Sugita y Junichi Sasai y otros. Toda esa cantidad de hombres fueron los ases. Pero ¿qué pasa? Eran ases que no había cantidad de pilotos, había muy buenos, excelentes, que capaces de proezas claro, eran realmente las cosas que hacían con el avión eran increíbles, y pasaban las barreras de fuego enemigas. Pero ¿qué pasa? Perdían un piloto y no había, por eso al capitán Saburo Sakai, que es uno de los que sobrevivió, y a Muto también, y a Takatsuka, lo sacaron del frente porque dijeron, los vamos a perder, tenían que formar camadas nuevas de pilotos. Porque para el piloto kamikaze no era necesario que fuera un piloto consumado. Algo parecido, pero en menor escala, ocurrió con los pilotos alemanes también. Toda la generación de pilotos de la primera línea, incluso en aviones de alto porte, de transporte y bombardeo alemanes, había pilotos que habían actuado ya en la Lufthansa como pilotos civiles que fueron incorporados a bombarderos. En la interguerra, a bombardeo. Y después la calidad de los pilotos primeros de bombardeo, que después con el correr del tiempo fueron perdiendo, pese a que algunos... Porque no podía haber tantas horas de vuelo por la falta de combustible. Claro. Ese era el problema de Japón, porque Japón, no te olvides que tenía un problema crónico, que la falta de... La guerra empieza por el combustible, y Estados Unidos hábilmente le corta las posibilidades de tener combustible, y por eso atacan Singapur, y atacan Malasia, y atacan Borneo, por la falta de combustible. ¿Cómo vas a entrenar sin combustible? Sí podían hacer una entrenación física y con planeadores, pero no podés hacerlo con aviones. En el caso de la aviación naval japonesa, se tardaba a veces varios años antes que le dieran el brevet para poder volar. Por supuesto, salvo en el final, que en el final empezaron a incorporar cuando empezó la Fuerza Especial de Ataque Kamikaze, ¿no? Ahí y después ahí el ataque kamikaze era la inversa de eso, enseñarles a despegar, porque y mantenerse incluso no llevaban combustible de regreso, porque la bomba reemplazaba el peso del combustible. Y ya iban se sabía que sí o sí a un camino sin regreso, ¿Y acá querés que hablemos ya de los kamikaze o no? La Fuerza Especial de Ataque Kamikaze. Claro, esto de kamikaze en japonés quiere decir
viento divino, Kami son los dioses, viento los dioses, Kase es el viento y Kami los dioses. Porque acá lo que hay que tener en cuenta es que acá es bueno decirlo, porque acá hemos hablado de las tropas de élite en varios lados, y es lo siguiente, el espíritu que anima esas tropas, porque sin ese espíritu la especificidad la especificidad es un problema técnico. En cambio el espíritu no, porque el espíritu es el que lleva, el que crea el guerrero no existe sin espíritu, la especificidad sola no basta, si no serían todos ingenieros y los héroes serían ingenieros. El tema de esta fuerza especial está ligada al tema del Hagakure, ¿no es cierto?, al código de honor de los samuráis. Es inseparable de esto, porque es inseparable en la historia de Japón, estas cosas no se pueden separar. Esto es del Kojiki y del Nihonji, que son las dos crónicas originarias de Japón, desde allí en adelante. Toda la historia del Japón pasa por esto, ¿no?, por el tema de la presencia de los dioses, que hace que uno pueda tener una religión, creo que lo dije en un programa anterior, que uno pueda tener una religión, naturalmente en Japón la mayoría es budista, no sobre todo budismo zen, bueno, pero hubo kamikazes católicos, cosa que alguna gente, hubo kamikazes católicos e inclusive protestantes, los hubo, o sea, conversos, los hubo, están las cartas, yo tengo las cartas acá, de protestantes católicos que invocaban a la Virgen y salían luego en misión. ¿Por qué? Porque hay que separar esto. Japón no tiene una religión oficial, sí tiene una religión oficial imperial, o sea, de la patria, que es el Shinto. Después uno puede ser budista o no ser budista, puede ser inclusive hinduista, en la antigua tradición hinduista, pero shintoístas son todos porque el Shinto es el culto a la patria, y el culto a la familia imperial, pero por supuesto porque dice que desciende de los dioses, ¿no es cierto?, de la famosa diosa Amaterasu, de las tradiciones, de la más antigua tradición japonesa que está en el Kojiki, en el Nihonji, en las dos crónicas. Es una religión de Estado, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el emperador es una especie de papa y emperador a la vez, pero religioso, ¿no? Es religioso, pero religioso en este aspecto, que no es incompatible con compartir otra religión, no es incompatible con eso. Pero pertenece, el budismo es una adhesión que uno puede tener y seguirla, y la religión pero el Shinto es lo que los japoneses llaman el kokoro. El kokoro quiere decir corazón, es la vida interior. Esa interioridad es lo que lleva a hacer estas tropas especiales. Si no, no habrían existido, porque evidentemente cuando uno lee la memoria de estas personas y los relatos de estas personas, salían evidentemente sabiendo que no iban a volver, pero salían eufóricos, pero porque sabían que ellos iban a pasar a ser parte de los kami, o sea, se convertían en kami. Y esto es siempre lo señalo y quiero señalarlo una vez más, que lo mal que está empleada la palabra kamikaze cuando hoy día cualquiera que se inmola le dicen kamikaze. El kamikaze solo atacaba blancos militares, justamente en defensa de su nación, de su emperador, de su tradición. Un sacrificio patriótico. Cuando se dan cuenta de que no pueden enfrentar la abrumadora superioridad estadounidense y el desmedro además de la preparación de los pilotos, y dicen, vamos a morir lo mismo, vamos a morir por lo menos cargándonos al enemigo. Claro, ¿no? Una era el aspecto práctico, que la proporción de bajas de la aviación japonesa era terrible por la mayor calidad de la aviación norteamericana, por la preparación de los pilotos. Pero la otra era por el espíritu japonés, que el kamikaze, el piloto kamikaze, partía de una base de sacrificio, porque sabía que su sacrificio iba a defender a su familia, a su población civil, porque Japón estaba siendo impunemente bombardeada por... entonces, el sacrificio contra los portaaviones, que eran el objetivo central, de estrellarse contra la cubierta de los portaaviones, era para proteger la población. Se le ocurrió la idea. La idea se le ocurrió al capitán Miura, los capitanes Miura y Genda. Genda después fue general, pero después de la guerra, ¿no? Sí. Pero se les ocurrió la idea como una idea de, como vos decís, por desesperación. Si seguimos así nos quedamos sin un piloto y sin un avión. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos... alguien tiene que sacrificarse. Y el que adoptó la idea, los escuchó y adoptó la idea, fue el que fue comandante de la flota especial, que era de la Cuerpo Especial de Ataque Kamikaze, que era el vicealmirante Takijiro Onishi.
Y su segundo, el vicealmirante Matome Ugaki, que había sido a su vez jefe de Estado Mayor del gran almirante, o sea, mariscal de Marina, y Soroku Yamamoto, y fue uno de los que acompañaba a la escolta de Yamamoto en Rabaul cuando fue derribado su avión, ¿no? Bueno, tenemos que... Sí, redondeamos el primer bloque destinado sí, por eso, pero déjame decir esto. Ugaki demostró esto porque después de la rendición de Japón, el único que salió a atacar la flota enemiga, diciendo eso que dice Horacio, a atacar al enemigo, no a civiles ni a bombardear, es el vicealmirante Matome Ugaki, que dijo, por primera y última vez desobedecer una orden del emperador. Me voy a arrojar sobre el arrogante enemigo. Y los compañeros eran todos, inclusive el mecánico, que trabajaba en la base. Y esto es una cosa increíble porque Japón vive por eso. No vive por sus tecnologías, sino por esto. La grandeza de Japón, inmensa grandeza de Japón está en esto. Por eso, ojalá algún día decir la verdad sea políticamente correcto, ¿no? Que ahora no se puede decir la verdad. Es verdad que no se puede decir porque no son políticamente correctos. Ojalá algún día sea. Pero hoy en día nadie niega el valor de los kamikazes. Pasamos a los otros dos bloques. Sí. Ok. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, y ahora vamos a una tropa de élite de la cual se ha escrito muchísimo. Claro. Probablemente la más famosa del mundo moderno. La más famosa del mundo moderno, sin duda. Sí. A pesar de que hay otras más antiguas, como los marines o la Legión extranjera o la Legión española, esta se hizo famosa en solamente 10 años. Hablamos, Alemania, Waffen-SS, es decir, las fuerzas que originariamente constituían la guardia de corps del Führer, de Adolf Hitler. En realidad las SS, aclaración importante, el Partido Nacional Socialista tenía sus militantes conocidos por las siglas abreviadas de SA, ¿no? Los camisas pardas. Eran militantes y normalmente eran desarmados, eran fuerza de choque, Sturmabteilung. Sí, pero tenían una tradición de los cuerpos francos también. Sí. Bueno, el jefe de la CSA, Röhm, había sido también de los cuerpos francos, era gente de, casi digamos, todos los jefes de la pesada, pero habían sido hay que aclarar que son los cuerpos francos. Bueno, los cuerpos francos que se habilitaron en la inmediata posguerra
eran cuerpos que ante las restricciones de defensa del Tratado de Versalles, que limitó el ejército de Weimar a 100.000 hombres, controlaban la situación política y militar interna de Alemania y se organizaron justamente como cuerpos francos. Empezaron en la zona del Báltico combatiendo contra los comunistas, porque en realidad el primero está hecho como una organización antibolchevique, anticomunista, los cuerpos francos. Freikorps era porque habían sido militares y los habían dado de baja, entonces eran cuerpos libres, Freikorps, cuerpos francos, de ahí del nombre. Pero de allí salieron casi todos los primeros integrantes de las Waffen-SS, cuando no se llamaban Waffen-SS porque tiene 3 vertientes ahí, ¿no? Uno era la guardia personal de Hitler, esa que se constituyó en 1926 como un grupo de protección, y luego en el 29 como guardia personal, y después las SS-Verfügungstruppe, que eran las tropas especiales de SS a disposición, y los SS Totenkopfverbände, que eran las tropas de campos de concentración, de custodios de campos de concentración. Cuando después, por eso, las SS tienen una evolución que es larga, pero la Constitución yo tenía entendido como fuerza de choque y protección de Hitler cuando estaba en su carrera política, claro, entre 1924 y 25, y ahí es donde aparece Himmler como el creador de las SS. Porque la objeción que se hizo es que las SA eran gregarias y podían ser riesgosas porque era fácil de infiltrar, porque hay que olvidarse que tenían 800.000 hombres, es una cifra monstruosa. Entonces es muy difícil controlar 800.000 hombres. Cuando el Partido Nacional Socialista se hizo un partido de masa, y para más, con cuerpos semimilitarizados, ya ahí se imponía una organización. Y entonces, al crearse ese grupo, el creador en realidad creo que no fue Himmler, fue un Julius Schreck. Schreck, que fue el creador. El creador de la primera guardia de personal de protección. Fuerza de choque y defensa personal del Führer, que estaba rivalizando con las SA, que después, cuando en el año 34 se produce la noche... En ese momento que vos señalás eso de Julius Schreck, es cuando todavía pertenecen totalmente a la SA. Son la élite de la SA para protección del cuerpo y del no sé si eran 100 o 200 hombres, o una cosa muy reducida, que era la protección de Hitler como... de los dirigentes. Bueno, ahora, después eso empieza a crecer, efectivamente, se hace muy fuerte a partir del año 29 con Himmler. Que Himmler le da una organización mucho más selectiva, tanto en la incorporación de los hombres. Hay que acordarse que muchos de los primeros adherentes a las SA era gente de la nobleza alemana, que tenían una preparación militar amplia, que muchos militares que quedaron fuera del ejército de Weimar por la limitación de los 100.000 hombres se incorporaron a las SS. Y que el número fue creciendo paralelamente. Creo que, no sé, en el año 33 la proporción, si no me equivoco, era que cuando se constituyeron en el año 25-26 eran unos 1.000 hombres. Ya en el año 30 eran 2.700, pero después del año 33 pasaron a más de 30.000 y luego 52.000 hombres, pero ya eran un cuerpo específico. Porque hay con dos intenciones las Himmler. Por un lado, crear una tropa de élite a disposición del canciller de Alemania o jefe del Führer de Alemania, ¿no? Esa es una idea. Y la otra es formar una orden de caballería, que no es desdeñable, formar una orden de caballería al estilo de las órdenes medievales, las órdenes monacales militarizadas como los templarios. Se inspiró en la orden los caballeros teutónicos. De San... No, eso es en la obediencia. Eso eso bueno, se atribuye que... No, eso es una superficialidad. Y digo por qué. Porque le dijeron, Himmler es como mi San Ignacio de Loyola porque obedece ciegamente. Pero les dijeron, no, acá lo que necesitamos es una orden de monjes guerreros. Eso es lo que pensaba. Bueno, la idea esa de monjes guerreros... Monjes, pero no jesuitas. El monacato y el jesuitismo son dos cosas incompatibles. El monacato medieval, él pensaba en los monjes benedictinos, en el Cister, en los monjes medievales, sobre todo los templarios, y en los el Cister por San Bernardo. Había toda una mística. Y los caballeros teutónicos. Fundamentalmente. Y con la premisa de San Bernardo de Claraval.
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nueva milicia, la nueva milicia que hizo Bernardo Claraval, ¿no? No, estamos de acuerdo en eso. La idea es esa. Ahora, que eso no se pudo hacer por la guerra y por demás cosas, pero los castillos de la orden estuvieron, por eso están los castillos de Bebelsburg y Sonthofen, ¿no? No, quería decir simplemente de que, como estamos hablando de tropas de élite, vamos a hablar específicamente de las Waffen, claro. Todo lo que es la Orden Negra es otro tema. La Allgemeine, yo lo dije para la concentracionaria, que todo esto junto es el 10% nada más, porque el 90% son combatientes, son soldaten wie andere auch, soldados como los otros, como todos los demás, porque si no, justamente esta confusión es la que ha manchado la reputación de la SS. Fíjate, con una aclaración muy importante, que las SS se convierten también, como en Estados Unidos los Marines, que hablábamos en el programa anterior, se convierten en una fuerza autónoma, que no dependía, porque Alemania tenía primero el Oberkommando der Heer, que era ejército, la Kriegsmarine, o sea, la Arma Naval y la Luftwaffe. Y luego sobre eso tenía el Oberkommando de la Wehrmacht, que era el Estado Mayor Conjunto. En eso hay una réplica también aliada, porque era la que tenía también ahí. Pero Wehrmacht son todas las Fuerzas Armadas. Junta de Jefes de Estado Mayor. Wehrmacht quiere decir Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Ahora, las SS aparecen como una cuarta fuerza independiente, porque esa dependía directamente del Führer. Desde ya interactuaba íntimamente en los planes de batalla, en la Wehrmacht. Militarmente estaba bajo el mando del ejército. Pero a través de Himmler, que era el titular, dependía directamente del Führer, o sea, tenía una independencia de las otras tres armas. Lo que pasa es que se unifica el mando cuando Hitler asume el mando supremo de la Wehrmacht. Ahí queda todo unificado. Es decir, las Waffen-SS pasan a ser un elemento más, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque se unifica el mando. El comandante supremo es Hitler, ¿no? No hay un comandante supremo, jefe de Estado Mayor hay, pero de toda la Wehrmacht, que es el mariscal Keitel, pero el comandante supremo es él. Entonces, en ese momento, las Waffen-SS sí pasan a ser, de hecho, la cuarta rama de la Wehrmacht, y se convierten ahí, sí, efectivamente, en tropas de élite, porque más allá de que en las escuelas de cadetes, en Bad Tölz, ¿no?, les enseñaban, partía siempre del estilo medieval, y de hecho Bad Tölz tiene forma de castillo medieval, tenía forma de castillo medieval, es decir, querían que tuviera esa estructura de los monjes guerreros del cristianismo primitivo de la Edad Media, de los tiempos medievales, ¿no?, de las órdenes guerreras. Lo que yo mencioné de San Bernardo se llama De Laude Nova Milicia, del elogio de la nueva milicia. Y bueno, entonces ahí está el tema de los monjes guerreros, que es una idea de San Bernardo, ¿no? Sí, ahora, el tema de las Waffen-SS, que era las SS armadas, o sea, el cuerpo de guardia de Hitler, pero ya convertido en fuerzas de batalla, ¿no? El desarrollo comprende efectivamente distintas funciones. Estaban también los Totenkopf, que era la guardia externa de los campos de concentración. Había varias ramas, creo que termina siendo una división Panzer. 6 o 7, pero fundamentalmente delegan esas funciones en la policía y pasan a ser una división La característica de las SS estaba, primero, en su alta calificación. La calificación, las exigencias hay referencia de gente que quería pasar de las SA a las SS y no podían, no solamente por algunas restricciones políticas, porque la SS había rivalizado, bueno, con la cúpula de las SA, ¿no? Pero no a cualquiera de las SA podía después incorporarse a las SS. No, porque había que ser admitido, cualquiera que se... El problema es cuando a veces escuchamos que era obligatorio entrar. Nunca fue obligatorio. Era obligatorio entrar al ejército, a la marina o a la fuerza aérea, según el número que les tocara. Criterios raciales, que después en las postrimerías de la guerra fueron cambiadas cuando se admiten unidades SS extranjeras. Después, el mejor armamento y la capacitación
y fundamentalmente la adhesión política. Es decir, y el espíritu del cuerpo, la hermandad, el sentido profundo. No era un soldado solamente que luchaba por su patria, sino también un soldado ideologizado, un soldado que luchaba contra el comunismo. Sí, por supuesto. Tenía bien clara eso. Claro. De allí la calificación, que después, por eso se ha invertido tanto. Creo que ahora la tendencia es a poner las cosas en su justo término, porque si no se calificaba a las SS genéricamente como una fuerza semidiabólica cuando en realidad eran la tropa de élite. Sí, como una fuerza policial. En la mentalidad del pueblo alemán, eso se vio en las postrimerías de la guerra, la esperanza de que vinieran tropas SS, porque eran las más audaces, las que hacían operaciones, los bomberos voluntarios, los que sacaban, era más destacada ante el pueblo alemán. Hay testimonios de pobladores, dice, llegaron nuestros muchachos de las SS, es decir, era la tropa de élite más calificada. Por eso después se hace una especie de leyenda negra sobre las SS en general. Sí, por eso insisto en que hemos hablado de la Waffen, eso es porque era la inmensa mayoría, tanto alemana como europea. Además que había unidades, fundamentalmente unidades de Panzer. Sí, por supuesto. Las tres primeras divisiones son de élite y después, la primera que era el Leibstandarte de Adolf Hitler, que era la Guardia Personal, la segunda das Reich y la tercera Totenkopf. Después la otra división de élite que sigue ya es la quinta, la Viking, y después ya tenemos que pasar a la 9, 10, 11 y 12. O sea, la 9 que es Hohenstaufen, la 10 Frundsberg, la 11, la 10 Frundsberg, digo bien, la 11 que era Florian Geyer y la 12 Hitlerjugend. Y la 17, la última es la 17 Götz von Berlichingen, que es el personaje ese del puño de hierro de la novela de la obra de teatro de Goethe, que es un personaje medieval que le cortaron una mano y tenía usaba un puño de hierro para agarrar la espada. Götz von Berlichingen, un lansquenete medieval, un jefe de lansquenetes, ¿no? Y todas tienen nombres, vos fijate que están ligadas a los nombres de los antiguos lansquenetes. Georg von Frundsberg, la división Frundsberg, la décima. Georg von Frundsberg, la otra, Florian Geyer, es decir, también por los jefes de lansquenetes, y Götz von Berlichingen son... La casa de Suabia, el Hohenstaufen. Claro, la casa de Suabia, el Hohenstaufen, la novena división SS, Hohenstaufen, ¿no? Ahora, las SS tuvieron un peso especial en la defensa del Frente del Este, sobre todo después de la operación Bagration en el 44, donde el mayor peso de las operaciones fue sostenida con divisiones SS. Si bien se intervienen en Polonia y en Francia, las primeras campañas, en realidad alcanza la madurez a partir de Barbarroja. La gran madurez, La gran madurez y está más asociada, a pesar de que en el 44 ha combatido muchísimo después de la invasión aliada de Normandía, está muy asociada al Frente del Este y a la defensa más que al ataque. O sea, más a la persecución adelante. Claro, por la terrible batalla en el Frente del Este, pero no te olvides que antes de eso la conquista de Yugoslavia y de Grecia son proezas de conquista, no de defensa, sino de conquista. La defensa viene después. Y después como punta de lanza de la ofensiva de las Ardenas. Claro, ahí en forma selectiva, por supuesto. O sea, donde estuvo precisamente la 12 División Panzer SS Hitlerjugend, que era una especie de los hermanitos menores del Leibstandarte, porque en realidad los oficiales del Leibstandarte son los que formaron a la 12 División. Muy jóvenes. Sí, muy jovencitos, pero los jefes de instrucción eran todos tomados del Leibstandarte. Sus dos comandantes, el comandante y el segundo, Fritz Witt, que era el comandante, y el segundo, Kurt Meyer, llamado Panzer Meyer, uno de los tanquistas. El jefe de las unidades de la Waffen-SS era Sepp Dietrich. Sí, el comandante de la Guardia de Honor, porque del Leibstandarte. SS, que fue el comandante hasta el fin de Paul Hauser, ¿no? ¿Quién? Paul Hauser. Sí, Paul Hauser, sí. Paul Hauser, que era el comandante de la segunda división Panzer SS de Reich, que son de las tres primeras divisiones que formaron luego el primer cuerpo Panzer SS. Esas tres primeras divisiones, algunos ingleses dicen, y creo que en algunos de estos trabajos de San Martín está, que se la considera la mejor tropa de combate del mundo.
por encima de todos los ejércitos, ¿no? Keegan, sí. En Waffen-SS, soldado de la Claro, exactamente, porque por la calidad extraordinaria de sus combatientes en forma individual y colectiva, porque acá son las dos cosas. Siempre hay que señalar que en la formación prusiana se juntaban dos coordenadas, la disciplina rigurosísima y a su vez la iniciativa. O sea, al hombre se le daba una orden y esa orden en el campo de batalla podía tener modificaciones por las circunstancias. Entonces tenía que buscar la victoria modificando la estrategia hasta donde fuera necesario. Sí, una cierta libertad de mando y de maniobra. Si tácticamente tenían libertad táctica. No sé si tenemos tiempo ahora o en el próximo bloque, porque faltaba mencionar... ¿Cómo? Sí. Vamos al ¿Mencionar al qué? Si mencionar. ¿Cómo? Vamos al próximo Vamos bloque. al próximo bloque, entonces. ¿Qué querías mencionar? Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Continuamos entonces con la Waffen-SS. Sí, nos falta comentar algo porque no todos eran SS, pero en Alemania hubo una fuerza relevante de paracaidistas, ¿no? Que estaban dentro del ejército regular en principio, pero que desempeñaron operaciones autónomas, ¿no? El paradigma fue la invasión aérea de Creta, un caso y lo de Benemael en el 40, la toma de la fortaleza Maginone, Benemael. En el fuerte Benemael. Pero esa fue, digamos así, una operación selectiva, podría darse como fuerza especial, que cayeron en planeadores sobre la fortaleza de Benemael. 72 hombres al mando del teniente Witzig. Sí, exactamente, tomaron la línea Maginot. O sea, una cosa increíble, que una fortaleza inexpugnable no había previsto la posibilidad de asalto con planeadores que cayeron en el techo que no estaba cubierto, los grandes búnkeres. Y desde allí, incluso en las troneras, colocaron lanzallamas y cargas de explosivos que las tiraron adentro. Pero esa fue, digamos así, una operación especial. La invasión de Creta fue, creo que inédita, porque no hubo otra durante la guerra, de una invasión totalmente a cargo de tropas aerotransportadas, ¿no? 5.000 primero y 4.000 después. Claro, que justamente, pese a que el resultado fue exitoso, pero la proporción de bajas fue comparativamente alta y a raíz de eso se decidió no volver a hacer operaciones independientes. No hay que olvidarse que en la isla de Creta, los aliados, decía en mayoría en ingleses, claro, ahí eran ingleses nada más. Los ingleses, más lo que quedaba del ejército griego, más las milicias cretenses, sumaban 40.000 hombres.
que tuvieron que evacuar por el sur de la isla. O sea, los alemanes atacaron con 5.000 paracaidistas a 40.000 hombres que estaban en la isla. Después le mandaron un refuerzo de entre 3.500 y 4.000 más, y con eso tomaron la isla. Pero la isla, no hay que olvidarse que había 40.000 hombres defendiendo esa isla, no eran 4.000, eran 40.000. Se evacuaron por el puerto del sur, que tiene una playa muy chiquita que se llama Sfakion, atravesando la isla a lo ancho, ¿no? A lo largo. Ahora, de todas maneras, pese a que la victoria con desproporción de fuerza, la proporción de baja fue alta y se decidió en el Estado Mayor alemán no volver a encarar ese tipo de operaciones. Lo que decíamos, la fragilidad del ataque aerotransportado y de paracaidistas. No impidió operaciones especiales. Pero hasta el mismo Churchill la elogia en el Parlamento cuando dijo Creta tumba de los paracaidistas alemanes, y 3 días después tuvo que decir: después el almirante me ha pedido un permiso para retirar las tropas inglesas en la más espectacular operación de paracaidismo que hemos visto hasta ahora. Los alemanes han tomado la isla de Creta. El mismo Churchill lo dice, ¿no? Por supuesto. Por eso el aeródromo de Malmö, hoy está el cementerio, y a 7 kilómetros del aeródromo de Malmö todavía está el monumento a los paracaidistas alemanes, hecho en 1942 para celebrar el primer aniversario del ataque a Creta. Sigue todavía en pie, por lo menos hasta el año 97, que yo lo vi en el 84, lo vi en el 97. Sigue en pie todavía. En total, pienso que debe estar. Yo tengo anotado que hubo 54.500 bajas de paracaidistas, de los cuales 8.000 desaparecidos. Pero, ¿qué ocurre? Luego fueron empleadas como fuerzas de tierra y con alta efectividad. Lo saben bien en Montecassino. La primera de paracaidistas en Montecassino. La primera división blindada de paracaidistas, la Hermann Göring. Sí, un caso especial, porque en ese caso se trataría de un encasillamiento de tropas de élite, ¿no? Más que de fuerzas especiales. Y un punto que, entre otros, valía la pena, me parece, tocar, es el de la división Brandeburgo. Sí. Porque la división Brandeburgo fue una división especial que fue creada con miembros de la Abwehr, que el Abwehr era la oficina de inteligencia militar alemana que dirigía el almirante Canaris, que fue tardíamente, en el año 43, constituida para operaciones especiales. Ya las había desarrollado antes. Se le atribuye que ellos fueron los que hicieron el operativo del incidente de Gleiwitz en la frontera polaca, que sirvió como argumento de falsa bandera para la invasión a Polonia, ¿no? El Gleiwitz. Pero luego hicieron una serie de operaciones específicas en Bélgica y Holanda. Estuvieron particularmente activos en el frente occidental. Era la división Brandeburgo, que había sido creada por un tal von Hippel para tareas de sabotaje y que luego desarrollaron. Que trabajó inclusive conjuntamente con los comandos SS Friedenthal de Otto Skorzeny. De Otto Brandenburgo también estuvo, y muchas veces Skorzeny echó mano a gente de la Brandenburg para ponernos en los comandos Friedenthal. Efectivamente. Friedenthal es un pueblito de la orilla del Oder, del lado occidental del Oder, ¿no es cierto?, del río Oder, y ahí estaba el comando de... Tenemos solo 10 minutos para desarrollar las europeas. El caso importante, que las SS, aparte de haber sido un cuerpo alemán, luego, entrada la guerra, dieron cabida a unidades extranjeras. Y más todavía, no solamente extranjeras que cubriesen requisitos de ser de ascendencia alemana o nórdica en general, por eso el reclutamiento en los países bálticos, en Noruega, en Dinamarca, en Holanda, bueno, los países ocupados pero que tenían adherentes. La idea ella fue del general Gottlob Berger, que era el jefe de reclutamiento. Él había sido comando en la Primera Guerra, Gottlob Berger, y había sido cuerpo franco, y después fue jefe de reclutamiento de la SS, y a Berger se le ocurrió esta idea de pedir primero los germánicos que estaban repartidos fuera de los Volksdeutsche, o sea, los alemanes que vivían fuera de Alemania de sangre alemana, pero después eso se amplió
a todo tipo de voluntarios, ¿no es cierto? Exigiendo, desapareció el tema de la famosa condición racial, desapareció. Bueno, si alguna vez existió, porque en realidad desde el principio hubo gente, hasta tropas turcas. Turcos, buriatos, kirguises, ¿cómo se llama? Tártaros de Crimea, hindúes, hasta gurkas hubo, dentro de los hindúes, ¿no? Por supuesto, españoles hubo, españoles, el batallón Esquerra es un ejemplo de eso, pero hubo 1000 españoles que formaron los que quedaron de la División Azul formaron la Legión Azul. Y después de eso es Blauenlegion, la Legión Azul SS, que eran 1000, más o menos 1000 o 1500, es muy imprecisa la cifra, que ellos fueron encuadrados en las SS también, y el último batallón de esos españoles, a las órdenes del capitán Miguel Esquerra, perdió en Berlín, era una compañía, en realidad, que lo que quedó de un batallón. Importante señalar que también los franceses adheridos con la división Carlomagno. La 33 división de voluntarios franceses Carlomagno. Tuvo una particularidad, que fueron miembros de la división Carlomagno que pelearon en la batalla de Berlín. Sí, al final les tocó defender todos los alrededores del búnker. ¿El país que más contribuyó fuera de Alemania fue Dinamarca o...? ¿De qué? ¿Voluntarios? En cantidad de voluntarios para la cantidad de voluntarios, mira, lo más grande es los pueblos de Rusia, en plural, no uno, sino bielorrusos, rusos, ucranianos, porque seríamos todos, ¿no? De Crimea, la mayor. Y de los países bálticos también. No, por supuesto, los países bálticos, incluye los países del este. De la mayor cantidad de los países del este. Hasta ahora han encontrado, según los últimos estudios del Caballero Jurado, han encontrado que del este la cantidad de voluntarios, no para las SS en este caso, sino que se pasaron de bando por todo tipo de cuestiones, incluyendo a ellos el cuerpo de caballería cosaco que después pasó a las SS, son 3 millones de hombres. No existe un antecedente igual en toda la historia de la humanidad. 3 millones de voluntarios, de todo pelaje, de todo tipo, hasta algunos que simplemente querían disparar del comunismo, de todo tipo, desde el lustrabotas o el que servía el rancho. Del general Blasov, que... Sí, claro, el Blasov es un ejército. Yo me refiero encuadrados en las SS. En las SS, que creo que los daneses fueron la mayor cantidad de voluntarios. No, sí, que los daneses fueron muchos. Si tomamos los nórdicos en general, por la división SS Viking, y después estaba la Nordland, y una división norte, que era de montaña. Había muchos. Sí, todos los países holandeses, belgas flamencos y belgas balones. No, claro, lo notable fue... Franceses que se quiso hacer una segunda división, que nunca fue. La segunda división se iba a llamar Juana de Arco, Santa Juana de Arco. No se llegó por el final de la guerra, pero iba a haber una segunda división francesa, porque había más voluntarios de lo que pedían. Aparecieron voluntarios en marzo de 45. Los húngaros dos. Sí, dos Hünje y Gömbers, que tenían los nombres de dos héroes de la ¿cómo se llama?, de la guerra contra los turcos, y después, no, de la guerra contra el comunismo. Y después el famoso León de Grel, belga. Los balones. La Balonia, la división Valona, la 28 división Valona, que son balones, eso sí. O sea que que es muy famosa por el personaje que tenía. Creo que arriba del número 18 eran regimentales, no eran divisionarios en cuanto a la cantidad de tropas. Bueno, la cantidad no llegaban, eran nominalmente divisiones, los últimos fueron nominalmente la última divisiones. Era Reichsführer. La última división es la Reichsführer. No, la Reichsführer es la 16, que era de policía, que es la que venció a los Rangers en las murallas de Roma. Bueno, esa es la última divisionaria, ¿no? Digamos, con cantidad de... Sí, divisionaria es la 16, porque llegó hasta la Nibelungen, pero la Nibelungen en los cadetes, de la escuela de cadetes de Bad Tölz, que los encuadraron y formaron esa división llamada Nibelungen, que se forma en abril del 45. A partir del 15 de abril, o sea, en la segunda quincena de abril, la guerra terminó en mayo. Eso es una cosa nominal. Hay no sé si tenemos tiempo, ya vamos cerrando, entre las conclusiones que podemos sacar es esto, y sobre todo de esto último. Acá hubo, dentro de la relevancia de estas tropas especiales, refiriéndonos a las Waffen-SS, hubo un salto cualitativo adicional, el compromiso ideológico. Sí. Porque estos ya no solamente participaban del ideario nacional socialista, sino de la misión de combate contra el comunismo. Sí.
que era el motor de esta... Y que en general después decían contra los enemigos de Europa. Por eso no se produce el derrumbe interior y por eso se produce una cosa muy curiosa, que es la afluencia de voluntarios hasta abril del 45, a fines de marzo, principio de abril del 45, lo cual es un disparate, porque la guerra no estaba perdida, estaba totalmente perdida. Era algo, bueno, digamos, infrecuente. Bueno, infrecuente era desde ya, ¿no? Pero algo extraño que había soldados que combatían con una conciencia de defensa de Europa. Sí, exactamente. Es decir, que tenían la mentalidad de que no se estaba peleando solamente para defender el Estado o el imperio alemán, sino defender... Vamos a citar, vamos a ver si decirlo, después yo voy a citar lo del cura. Recuerden que hay un documental sobre las SS, es que hay un oficial que dice, la idea nuestra era, ante todo, la idea de Europa y después, y solo después, la lucha contra el comunismo, dice. Sí, es verdad, porque era la defensa general de toda Europa, porque era algo que parte de una estrategia que en el 43, en 1943, a principios del 44, se lo dijo, Hitler cambió la estrategia de la defensa del Reich por la fortaleza de Europa, mentalmente cambió. Y con ese criterio... Es el que le dice a De Grelle, cuando De Grelle una vez le pregunta, el comandante que después fue comandante de División Valona, para que los que no lo sepan, el comandante de la 28 División SS Valona, León de Grelle le preguntó a Hitler, si usted gana la guerra, ¿dónde va a poner la capital de Europa? ¿Cuál sería la capital de Europa? Y Hitler dice, me da lo mismo que sea Praga, Viena o cualquier otra ciudad tradicional, porque... le dice, ¿cómo no va a ser en Alemania? Y entonces Hitler le contestó, Nur ich bin ein Griechen, ahora yo soy un griego, pienso en die ganze Europa, en toda Europa. Die ganze Europa. Ajá, simplemente, bueno, redondeando esto que es importante, esto era porque estos combatientes tenían una conciencia europea que prefiguraba algo que está subyacente aún en la Europa de nuestros días, aunque en forma amortiguada, ¿no? En forma anestesiada, que era la conciencia de la política de Yalta, del hecho de que Europa estaba siendo destruida por fuerzas extraeuropeas aliadas desde el oeste, con las potencias, la alianza anglo-norteamericana capitalista y el comunismo soviético, que ambas eran fuerzas que estaban estrangulando la autonomía de Europa, que es la tragedia que se produce a raíz de la derrota de las potencias centrales, porque desde entonces hasta la fecha Europa pierde su autonomía, se produce lo que hemos hablado de la deseuropeización del mundo. Es decir, por eso yo voy a citar acá una frase, ¿no es cierto? Una frase de un altígrado general de las SS que fue el que rindió Italia, ¿no? En el fondo fue el que rindió Italia, el general Karl Wolff, en una visita al Vaticano, en los días que los aviones aliados destruyeron el monasterio de Monte Cassino. El cardenal secretario de Estado Vaticano era el cardenal Malione. Y al embajador norteamericano le dijo de todo porque le habían destruido unos monumentos más importantes de la cristiandad, como ese monasterio de Monte Cassino, una joya sagrada para la cristiandad. Tuvo una significación. Exacto. Y entonces, el embajador norteamericano decía, no es culpa mía, yo no mando, tenía razón. Y en una visita al Vaticano, el general Wolff, con el coronel Dolman, eso estaba en las memorias de Dolman, pero tijereteadas, porque después se las sacaron, eso me lo contó Irving, que le cortaron la parte de esas memorias, donde no sé si él o Dolman, pero uno de los dos le dice al cardenal Malione, ¿son conscientes ustedes que si nosotros perdemos la guerra, también la pierde la Iglesia Católica? La pregunta está en el aire. Después de 1945, ¿vivimos una gloria de la cristiandad o vivimos una cristiandad moribunda que parece casi una sociedad de beneficencia y no una gloriosa tradición espiritual? ¿Sí o no? Esta es una pregunta. Es el balance de la Segunda Guerra Mundial irrefutable. Sí, claro, fue la destrucción de la autonomía de Europa. Emmanuel Todd en su libro últimamente dice que hemos pasado de un cristianismo activo a un cristianismo zombie. Sí, claro. Que es como un zombie, es solamente... una sociedad de beneficencia, solidaridad. La gente sigue teniendo algunos cristianos, y ya ahora un cristianismo cero. Claro, cero. De los zombies hemos pasado a un cristianismo cero, con el siglo XXI. Eso a nivel, efectivamente, eso a nivel
cultural y religioso. Y político. Pero desde el punto de vista geopolítico también, fue la destrucción de la autonomía de Europa. Claro, que Europa Héctor, no vuelve a resurgir. Porque es como un tren, la locomotora es esa, después vienen los vagones. No es que los vagones van por otro lado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las potencias que decidían en Europa eran las cuatro grandes, digamos así: Alemania, Gran Bretaña, Francia, y Austria-Hungría, que era potente de Rusia, ¿no? En la época de, digamos, para tomar como referencia el Acuerdo de Múnich, ¿no? Las cuatro potencias centrales, Gran Bretaña y Francia por un lado, Italia y Alemania por otro. Después de la Segunda Guerra Mundial se acabó el rol de la autonomía europea. Bueno, gran culpa la tienen los europeos en tres guerras civiles, porque la primera guerra civil es la napoleónica. Fue una guerra mundial y una guerra civil. Una guerra mundial, Pero esta concepción... O el antecedente remoto del recordatorio para los espectadores. Esta constante, que yo diría que grabársela, que las dos guerras mundiales fueron parte de un mismo proceso de dislocación del poder geopolítico de Europa. Sí, exactamente. Que fueron, como bien se ha dicho, Nolte y otros más, guerras civiles europeas. Y que tuvieron como consecuencia destruir el poder de Europa en relación al mundo, y que fue producto de una conspiración en realidad de invasión a Europa por parte de potencias extra o marginales al continente. Exactamente. Lo que pasa es que siempre en la historia de la humanidad esto es una cuestión, es una invariante. Y lo dice Carl Schmitt, si yo dejo mi jardín inerme, muy probable que no se detenga en el jardín el invasor. Va a ocupar el Porsche. Y si yo le dejo el Porsche, va a ocupar mi casa, y si ocupa mi casa, va a violar a mis hijas, va a robarme y va a hacer todo. Por eso hay que tener siempre una prevención, más allá del jardín. El antiguo límite. El último escalón de conciencia de defensa europea a ultranza que se da, y cuyo paradigma para mí fue la batalla de Berlín. La batalla de Berlín es la batalla, probablemente una de las batallas con mucho más importante de la historia y la más relevante de la etapa contemporánea. Claro, por el simbolismo que tiene. Por el hecho fáctico de la caída de Alemania y el simbolismo de la destrucción de cualquier poder de potencias centrales europeas. En la cual está toda Europa, porque no te olvides que en Berlín pelea toda Europa. En esas tropas heterogéneas y casi desarmadas había de todas las nacionalidades. Creo que no faltaba ninguno, no sé si me equivoco, porque había españoles, había belgas, franceses, ya lo sabemos, nórdicos, noruegos, suecos, finlandeses y daneses. El comandante danés muere en Berlín, está enterrado en un parque de Berlín. Italianos, porque había italianos también, y después letones, estones, lituanos, polacos, y hasta un pequeño contingente inglés con John Emery. Había una unidad inglesa. Sí, había una unidad inglesa con John Emery. Hasta eso había, o sea, estaba toda representada. Húngaros, tropas dispersas, por ejemplo, estaban también sudetes, los restos de una pequeña división que, como dice Horacio, no llegó a división, pero está clasificada como división. Creo que la número 20 y pico se llama Böhmen und Mähren, o 13, Böhmen und Mähren, Bohemia y Moravia, que eran sudetes. Esos también estaban en Berlín porque los pusieron a defender el Oder, ¿no? Entonces, es todo un proceso holandeses. Es todo un proceso que culmina allí. Es un proceso de guerras y batallas de un siglo. Por eso voy a citar esto nada más, que me lo tengo de memoria y conviene decirlo, que es el sermón del padre encargado de la asistencia espiritual de la división Carlomagno. Para la Pascua de 1945 llaman a voluntarios, pues le dicen, cuando se llaman los voluntarios que se habían presentado, les dijeron: ustedes no tienen obligación de ir, queremos solo voluntarios. Los demás se les da la licencia y se van como trabajadores, se pueden volver a su patria o hacer lo que quieran, les damos un carnet de trabajador y listo. No tienen obligación porque esta es la última batalla, o probablemente sea la última. Y entonces eso le dijo el comandante de la división, que era el general Krukenberg en ese momento, y coincidió con la Pascua. Entonces fueron todos a misa, inclusive los que no iban a misa, también fueron a misa, y el sacerdote les dijo: ustedes
son la voz profunda de Europa. Ustedes son el espíritu último de Europa. No están peleando por Alemania, y por Alemania y por Francia, solo están peleando por toda Europa. Están peleando por la religión católica, apostólica, romana. Están peleando por una tradición espiritual secular, por la Grecia y por Roma. Ustedes son la última esperanza, y todo esto pesa en la balanza de Dios. Ustedes van a morir, porque ustedes van a un combate del cual no van a volver, van a resultar casi todos muertos, muy pocos se salvaron, el último vivía acá en Buenos Aires. Ustedes van a morir, pero eso pesa en la balanza de Dios. Ustedes pertenecen ya al cuerpo místico de Europa, eso se lo dijo el sacerdote. Bueno, sí. Me emociona esto, en nuestra tradición. Todo acto heroico queda registrado en la historia, desde las Termópilas hasta ahora, y siempre conmueve a aquellos que nos interesa la historia. Es lo que dice Herder, los caídos por la patria. Es lo que dice Herder Domingo San Bernardo de Claraval, los caídos por la patria viven eternamente. Son los que sostienen la cosa. La finalidad. Dichosos los que han muerto. Dichosos los que han muerto. Por la patria, ¿no? Y San Bernardo de Claraval en De Laude Nova Militia. Es simplemente tratar de un poco de trasladar el mensaje de que detrás de todas estas fuerzas especiales regía un espíritu paneuropeo que luego se pierde en la práctica, práctica geopolítica, y se pierde también en el aspecto espiritual y religioso, que es la desgracia de la Europa moderna. No es, como algunos creen, estrechamente nacionalista, no se peleó solamente por el tema del nazismo. Y por ideologías, es que lo que digo son siempre, peleas ideológicas. La historia son espirituales. Se ha sacrificado la historiografía en función de las leyendas, de los mitos, de los grandes cosas. El relato ha matado la historiografía. Sí. Bueno, por eso esperemos que algún día sea políticamente correcto decir la verdad, y eso sería una maravilla. Si se lograra que la corrección política fuera la verdad, sería una maravilla. Esperemos, soñemos para que algún día se pueda. La mayoría de los temas están en revisión desde hace mucho tiempo. Sí. Bueno, vamos, hasta la próxima.